Este episodio es presentado por Movida, Centro de Rehabilitación Deportivo aquí en Viña del Mar. Nuestro invitado de hoy, Marcelo Esquella, psicólogo de profesión, trabaja aquí en Movida. Por favor, Marcelo, preséntate. Ahora sí, soy Marcelo Esquella, psicólogo con ya más de 7 años de experiencia. No digáis que estáis viejo. Ok, perdón, no lo diré, no me leas la mente. Tanto en la psicología clínica como en la psicología del deporte. Tengo un magíster en psicología clínica y también diplomado en diferentes ámbitos relacionados a la gestión emocional, junto con mi especialización en psicología del deporte. Por ejemplo, en los diplomados está uno de trastornos ansiosos, de trastornos de la conducta alimentaria, y actualmente estoy cursando uno de terapia dialéctica conductual. Terapia dialéctica conductual. Sí, así es. Es un estilo de intervención, por así decirlo, un estilo de terapia que está centrado en la gestión emocional de trastornos severos. Ya. Por ejemplo, fue construido para el trastorno límite de la personalidad. También se trabaja muy potentemente, por ejemplo, con los trastornos de la conducta alimentaria y algunas otras patologías en donde la ideación suicida está mucho más presente, ¿cierto? Muy necesario el día de hoy. Por supuesto que sí, en los diversos ámbitos, y a la vez también, desde mi perspectiva, esa estructura o ese estilo de terapia que es muy útil para personas que están teniendo una dificultad muy elevada, va a ser aún mucho más útil también para, por ejemplo, mis deportistas, para las personas también con quienes trabajo que puedan no tener un trastorno así de severo, pero que lógicamente las estrategias de intervención de esta terapia son útiles también para toda la comunidad de personas, sin la necesidad de que solamente tengan esas patologías puntuales, por ejemplo. Excelente, me quedó clarísimo. El tema que nos reúne hoy es hablar del síndrome de burnout. Yo aquí quiero dar dos definiciones. Yo voy a dar una práctica y tú una más psicológica. Perfecto, y luego te daré una mucho más práctica. Yo a mis pacientes cuando les digo, mira, estás con síntomas de síndrome de burnout, me miran y me dicen, ¿qué es eso? O sea, Sí. En general un término que no se usa mucho aquí en Chile porque es un término que está en inglés. Sí, o el estar quemado puede estar mucho más Exactamente, presente acá en Chile. burnout en inglés es estar quemado, el síndrome del quemado. Yo le explico así a los pacientes, imagina que eres un árbol de Pascua, yo te enchufo y estás prendido 24/7 durante un mes. ¿Qué pasa? Se empiezan a quemar las luces y se puede terminar quemando la luz. Eso es lo que le pasa a las personas. Y esto se relaciona mucho al ámbito laboral. Ahora, danos tú, porfa, una definición más formal. Perfecto. Es súper relevante recalcar o diferenciarlo con lo que puede ser el estrés, ¿cierto? Un estrés crónico posteriormente, ¿cierto? Una depresión. Estados de ánimo depresivos o a la vez también estados ansiosos, que son un cúmulo de síntomas que puedan estar potenciando mucho más esta situación en particular. Pero si lo pensamos así, es un estado de agotamiento físico, cognitivo, a la vez también ligado a la función ejecutiva, ¿cierto? Y que interfiere lógicamente a raíz de sostener por un elevado tiempo estos síntomas, estas conductas en el quehacer cotidiano, no solo en lo laboral, sino que puede ser también, por ejemplo, en lo académico, en lo deportivo, en lo social. En el cuidado de algún familiar, también, en el cuidado, ¿cierto? de los hijos. Sí, y se puede reconocer, o esto se ve mucho más presente en diferentes otras situaciones, por ejemplo, en un cansancio profundo, en una desconexión mucho más presente, en una apatía o desinterés por esas cosas que usualmente nos agradan o nos interesan mucho. Y en simple, y utilizando un poco un término que no me gusta mucho, pero es mucho más claro de identificar, la batería tanto social como de ejecutiva se elimina. Quedan al mínimo. Exactamente, y muchas veces las personas que tienen esta condición, todavía no es un trastorno, no está reconocido por la Sociedad Americana de Psiquiatría, llegan hasta despertar sin energía necesaria para poder enfrentar las diversas situaciones de nuestro día a día también. Yo sabes por qué me interesó invitarte para hablar de este tema, y es porque a mí me llegan muchos pacientes que se sentan en la consulta, empezamos a hacer la entrevista y me terminaban diciendo, tengo depresión.
o estoy depresiva. Ok, y vamos haciendo la ficha, vamos conversando y sumando, restando, al final de la sesión yo le decía, ¿estás seguro del diagnóstico? ¿Quién te hizo el diagnóstico? No, yo creo que estoy depresiva, En la TikTok. típica, o en TikTok, o en Instagram. Pero, ¿por qué? Porque muchos síntomas, o sea, mucha gente Por supuesto confunde que la sí. depresión, pero resulta que no es depresión, es un cansancio físico, psíquico y mental acumulado por un supuesto estrés que sí. crónico en el tiempo que termina como quemando el sistema, así como que se queman. Sí, justamente. Entonces, y por lo general estos pacientes me llamaba la atención porque el problema giraba en torno a sus trabajos. Entonces, yo le decía, ojo, que aquí tiene más síntomas, más cara de ser un síndrome de burnout que una depresión, porque los síntomas se parecen mucho. Pero, por ejemplo, había un paciente que me decía, oye, ¿sabes que yo llega el viernes y se me pasan todos los dolores y estoy súper bien? Y ando bien y sábado, y el domingo en la tarde, empiezo a pensar que el lunes tengo que ir a trabajar y me empiezo a sentir mal. Y ahí podemos ir diferenciando entre lo que puede ser realmente un trastorno del ánimo y, por lo contrario, esta situación originada solo por algo en particular. Pero lo que conectaría el burnout con el trastorno de el estado de ánimo depresivo o un trastorno depresivo es que esa apatía o ese deseo de dejar de hacer las cosas que muchas veces nos agradaban al máximo, no solo o no se resuelve porque terminó el viernes, sino que se sostiene en el día a día. O sea, el problema puede partir en el trabajo, pero después yo empiezo a perder el gusto por juntarme con mis amigos, o me gustaba salir a caminar y ya no lo hago, dejé el trekking, y uno empieza a dejar de hacer las cosas que le gustaba. ¿A eso te refieres? Sí, y sí y no. Sí, porque lógicamente comienza a interferir en el resto de las otras situaciones de nuestra vida y deja de estar presente muchas veces en el trabajo, o hasta, ¿y por qué dije el no? Porque podría transformarse en un trastorno de ánimo depresivo o en un estado de ánimo depresivo. Partir con un burnout y terminar perfectamente en un estado de depresión. O por un trastorno ansioso, por comenzar a tener síntomas de una crisis de pánico, por ejemplo, por la saturación de nuestro aparato psíquico, en definitiva. ¿Cierto? Y junto a lo mismo, al final nos vamos dando cuenta que no se expresa solamente en un contexto, sino que, por ejemplo, en lo emocional dejamos de tener ese interés elevado en diferentes otras situaciones. En lo cognitivo o en la velocidad de procesamiento, por ejemplo, una situación que puede ser extremadamente fácil de enfrentar como, levantarnos de la cama, puede ser extremadamente o mucho más conflictivo que nuestro día a día. Y eso comienza a dar ciertas ideas de que podría no ser un trastorno o un síndrome de burnout y podría pasar a un trastorno o un estado de ánimo depresivo, diferenciándolo entre trastorno y estado de ánimo en el nivel de intensidad que este mismo puede llegar a tener. Pero si yo tengo una persona que no está bien, que no se siente bien y cree que podría partir por su trabajo, ¿qué síntomas debiera identificar y decir, a ver, aquí algo no anda bien? ¿Cuáles serían esos síntomas? Yo creo que lo más relevante dentro de lo mismo está relacionado con la intensidad o la complicación que podría generar una actividad cotidiana en el trabajo, o por un nivel extremadamente elevado de saturación o de sobrecarga. Y ahí hablamos o nos conectamos un poquitito con lo que sucede también o cómo podría llegar a originarse un burnout en personas neurotípicas, porque luego podríamos hablar un poco en qué sucede o cómo se enfrenta un burnout en la comunidad neurodivergente, que es aún mucho más complejo. Y entendiendo ahora que los neurodivergentes, como se están incorporando a la sociedad, en todas las áreas y en todos lados vamos a encontrarnos con gente neurodivergente. Es que en definitiva, ¿qué sucede o qué pasa con eso? No es que, ahora es el boom de la neurodivergencia, sino que por lo contrario, podríamos decir algo así como que es el boom de dejar de enmascarar síntomas. Ojo, pero no solamente los neurodivergentes. No, por supuesto que no, pero ¿qué pasa? Hay muchas veces que la gente... o que por tener altas capacidades, por ejemplo, por ser el mateito del curso, estos síntomas de un trastorno de déficit atencional, por ejemplo, no es tan reconocido. Y ahí vamos jugando con un mundo gigantesco. Al final, la neurodivergencia es un abanico gigantesco de posibilidades. No hay solo una, se van mezclando muchas otras. Y hay veces en las que uno está conversando con alguien
y puede ser fácilmente alguien que tenga o esté dentro de la comunidad de neurodivergencia y que tenga un diagnóstico de neurodivergencia, pero que no te has dado cuenta. Ya, pero volviendo a la pregunta original, Exactamente. ¿qué síntoma podría alguien que nos esté escuchando decir, tengo que poner atención o tengo que pedir ayuda Por supuesto que porque sí. algo aquí de esto tengo, por ejemplo? Se mezcla por la poca recuperación a nivel tanto emocional, cognitiva y a la vez también física, junto con una gran cantidad de tiempo de sobrecarga ¿Ya? en los diferentes contextos en los que estemos involucrados. Algo así como práctico, como que salgo el viernes, sábado y domingo no me alcanzo a recuperar y llego Justamente, muy pues. cansado el lunes. Justamente. Ya. Y te lo explico de una manera mucho, mucho más didáctica y más simple. No recuerdo el nombre de la persona que creó esta teoría, pero se llama teoría de las cucharas. Ya. Sí, como Se puso literal interesante. una cucharita estilo... Pero en este caso, no nos auspicia, así que no mostraremos. Sería como la teoría de las pelotitas dulces. Ya. Ajá. Y te las dejo acá, no sé si se verán, pero son una gran cantidad. Serían, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Omitamos, no, 17, dejemos esta, pero me la como. Ya. 17 cucharas Ya. en este caso. Ajá. ¿Ya? Y en ese sentido, una persona que comienza a... Acá están la... Eso. ¿Se ven? Sí, puede que sí. ¿Se ven las cucharitas que son rocklets realmente? Listo. Perfecto. Pero te las dejo a ti. Ya. Tenemos 17. Con eso te despiertas. ¿Cierto? Por una persona que está con burnout, situaciones o actividades cotidianas de nuestra vida tienen mucho más peso a nivel energético que a una persona que no presenta un trastorno de burnout. Y por ejemplo, ¿cuál sería tu primera actividad del día? Levantarme, ir al baño. Ok. Elimina una... Saco cuchara. una cucharita. Saco una pelotita. Exactamente. Ya. Eso ya genera cierto gasto energético muy poco elevado para una persona dentro de lo cotidiano. Ya. ¿Cuál sería tu próxima actividad? Desayunar. Desayunar. Saco otra. Ya. Desayuno. Ujú. Hacer mi cama, vestirme, arreglarme. Otra pelotita. Y estás diciendo 3 y estamos sacando solo una, pero saquemos solo una. Ya. Pero serían 3 realmente, Ya. que son cosas diferentes. ¿La devuelvo o la dejo? No, déjala. La dejo. Sí, Ya. sí, sí. De ahí, tomar el auto. Tomar y- el auto, Tomar el auto, irme a trabajar. movilizarte al trabajo. Serían Movilizarme 2 al trabajo. pastillitas. Ya. Y de ahí llegar y estar toda... No, serían 2, te falta sacar una. Ah, una más. Sí, pues. Ya. Porque una es subirte al auto Ya. y otra es movilizarte hacia el lugar. Listo. Ya. Y después llegar a trabajar. Ya, llegar a trabajar. Y trabajar toda la jornada completa. ¿Cuántos pacientes? Habitualmente 4 de la mañana, 4 de la tarde. ¿Cuánto te desgasta trabajar con 4 pacientes? Cada vez más. ¿Podríamos decir que cada paciente es una pastillita? Sí, podría ser. Saquemos 8 pastillas. Ya, 8 pastillitas. 4 y 8. Ya, 8 pastillitas. Ujú. ¿Ya? Y de ahí Pero espérame, me dijiste 4 pacientes y 4 pacientes. ¿Qué pasa en el intertanto? tengo que almorzar. Vamos. Listo. Almuerzo. Y después de almorzar, Te lavaste los dientes, supongo. sí. ¿Qué pasa después? Sigo trabajando, ya saqué las del trabajo. Exactamente. Tengo que viajar de vuelta a mi casa. Saquemos otra. Una para sacar. Uy, me queda una. Ujú. Y llegar a mi casa a comer algo y acostarme. Y lavarme bañarme, lavarme los dientes y todo lo que involucra. Pero me queda una. Pero en tu trabajo te pidieron que tenías que llenar las fichas. Actualizar. O sea, yo tomé cada pastillita como cada paciente con todo lo que involucra. Ah, perfecto. Pero tengo que llenar fichas. Pero dentro del día no tienes que, por ejemplo, contestar WhatsApp Sí. o sácala antes de llegar a tu casa. Y me quedé sin ¿Te quedaste pelotitas. sin papel? Y me quedé sin pelotitas. Y eso es una persona que no le es tan complejo el día a día. O sea, Realmente- estoy hablando de una persona en condiciones normales, Exactamente. sana, con su energía. De esa normal, manera normal. De esa manera se explica. En este caso utilizamos 17 pastillitas. Cuando se explicaba la teoría de las cucharas, ¿Ya? porque recordemos que son cucharas, no pastillas, son solo 12. La teoría es con 12, Se 12 explicó cucharas. con 12 cucharas. Ya. Si nos vamos dando cuenta, llegamos a la mitad del día y hubiéramos quedado sin cucharas. O Pero sea, por llega a la mitad del día y ya estoy sin Ya, energía. quedaste sin energía. Pensémoslo ahora con alguien que tiene, por ejemplo, disautonomía, con alguien que tiene lupus,
con alguien que ya tiene complicaciones a nivel emocional en su día a día, con alguien que cada tarea de su trabajo sería una pastilla como tal. A la mitad del día ya no tienen energía. Y de esa manera podemos ser mucho más conscientes de la forma en la que interfiere cada una de las actividades de nuestro día a día en nuestra energía diaria, en definitiva. Dándonos cuenta que con algo mucho más didáctico, llegamos o perderíamos la cantidad de energía que tenemos en muy poco tiempo. Y ojo, que yo soy una persona fuera de, entre comillas, lo normal, porque tengo un hijo grande criado. O sea, yo no tengo hijo porque si no a estas pelotitas tendríamos que haberle quitado antes, llevarlo hijo al colegio, Por supuesto que haberles preparado el desayuno, claramente, o haber preparado el almuerzo, ir a buscarlos después del colegio, llegar a la casa a hacer tareas, cocinar, hacer el aseo, recibir, no sé, pues visitas que de repente... pasar tiempo de calidad con la familia, exacto, bla, 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 bla. ¿Te pilló un taco en la moto? ¡Paf! 1 o 2 pastillitas menos en ese sentido. Y de esa manera podemos ser mucho más conscientes de la manera en que el burnout o las dificultades a nivel emocional también interfieran en nuestro día a día. ¿Le habías pensado de esa manera? Fíjate que no. Está súper, pero súper claro. Y mira, lo conozco hace muy poco esta aplicación, pero si mal no me equivoco, déjame recordar, se llama Cucharómetro. Ya, a ver. Cucharómetro. Justamente una comunidad o una tienda que trabaja con personas neurodivergentes hizo la aplicación. Ya. En donde justamente, tal cual como te lo explicaba, iban abordando diferentes cosas del día a día, a las cuales le damos una cuchara de responsabilidad o de carga, por así mencionarlo. Y dentro del día nos permite ir analizando de una mucha mejor manera y casi desde la gamificación, la manera en la que podemos ir abordando estas dificultades o estos elementos de la carga que nos genera el día a día a la vez también. Y gracias a lo mismo, podemos llegar a enfrentar de una manera diferente lo que es la prevención de este propio síndrome. Que en definitiva no es dejar de ser, o que sería no solo dejar de ser exigentes, sino que también potenciar mucho más en nuestro día a día las diversas actividades que nos, en este caso, agregarían cucharas en nuestro día a día. A nuestra carga emocional, física y energética en el fondo. Exactamente. Un elemento súper relevante que al final siempre le comento a mis pacientes, que lo que denominamos desde la salud mental como autocuidado no es el hecho solo, comillas, solo de hacerse el skincare dentro del día o ir a un spa, sino que podríamos llegar a potenciar que actividades de nuestra vida cotidiana se transformen en una actividad de autocuidado, que podemos claramente hacer, por ejemplo, durante nuestra cantidad de pacientes, o yo llego a una cantidad X de pacientes dentro del día, aprovecho un break que tengo entre pacientes y pacientes, y me voy a comprar al supermercado escuchando un podcast. O música. Sí, en mi caso podcast, ¿cierto? Pero puede ser música, puede algo ser que te distraiga. Algún familiar, con un hijo, pero que te desconecte de esa sobrecarga y que te ayude a recuperar energía o aumentar la cantidad de cucharas que quedan durante el día. ¿Cierto? Y de esa manera puede ser algo súper simple, o sea, una caminata de 15 minutos, conscientemente alejándonos de la sobrecarga emocional, podría transformarse en un elemento que nos promueva una mayor cantidad, o que nos entregue más energía dentro del día a día y nos aleje de la sobrecarga mental, que puede estar relacionada en el trabajo y en las diferentes otras situaciones que pueden generar el burnout. O sea, en el fondo es como salirnos de lo que nos está produciendo este desgaste. Exactamente. Como si yo estoy en el trabajo. Responsablemente. Sí, o sea, si yo estoy en el trabajo y, por ejemplo, a la hora de almuerzo, después de almorzar, salir a caminar, distraerme, obviamente no pensando en el trabajo, sino que pensando en otra cosa, y después volver. Ya, entendí. Escuchar música, leer por 10 minutos. Porque, por ejemplo, el taco, que todo el mundo reclama que los tacos, y de hecho a mí me carga el taco, pero el taco se podría transformar en un buen elemento de desconexión. Sí, por supuesto. Y en ese sentido, quiero revelar algo. Llegué un poco atrasado el día de hoy, ¿cierto? Me llegó oye, pero tú llegaste a las 4. Y yo así como, no, realmente habíamos dicho 4:30. Y fue como después, hey, ¿para qué voy a pelear sobre eso? Si al final, no vale mientras la pena. más rápido llegue al lugar y mientras mejor enfrente esa situación, podría transformarse o dejar de hacer algo que me quite una cuchara y que me haga, por lo contrario,
pasar un momento agradable dentro de. Y yo, caminando rápido, lógicamente, se nota porque viene todo sudado en un comienzo, estaba escuchando una música que me gustaba y me di cuenta que pasaron 2-3 minutitos de esa pequeña conversación, o mucho menos hasta, y fue como, vuelvo a estar En tu modo en zen. un modo como mucho más relajado. Y eso, lógicamente, gracias a el trabajo que he tenido conmigo mismo. Porque me hubiera pasado eso hace muy pocos años, hace ¿Cuántos años 2-3 tienes tú? años. 36 todavía. La próxima semana 37. Si esto sale la próxima semana, tendré 37. Es que sabes que lo que tú estás diciendo ahora es súper importante porque yo al menos lo aprendí, pero lo aprendí pasado los 40. Me hubiera encantado haber aprendido esto antes de los 30. Es que, ¿qué pasa? Yo soy súper ansioso. Somos dos Sí. ansiosos. Y yo que entendí tarde, perdona que te interrumpa, ¿qué entendí tarde? Que por ejemplo, ya, volviendo al mismo ejemplo, me podía haber quedado pegada, pucha, si dijimos a las 4, ¿por qué se equivoca? Y haberme enojado o haberme estresado. Pero en el fondo fue como, ¿qué saco con gastar mis Justamente. cucharas, mi energía, Buenísimo. en una pelea o en una situación mental que no va a tener, que no va a tener resolución? Porque en el fondo las cosas pasan como pasan y si yo no las puedo cambiar, ¿para qué gastar esa energía mental o esas cucharas en algo que es como estéril? Es una discusión interna estéril. Eso mismo pasa en nuestro día a día muchas veces y terminamos saturándonos por cosas mucho menos relevantes o que terminarían siendo mucho menos relevantes de lo que realmente es importante para nosotros. O sea, pensemos algo así como, esto, ¿de qué manera va a interferir en mí en 2 horas más? Pasado mañana. O tener la conciencia que si yo tengo un número limitado de cucharas Por supuesto. o de pelotitas de colores, ¿ya? Yo tengo que ser estratégico en cómo gastar esas pelotitas o esas cucharas. Sí. Y no gastar esas cucharas en cosas que, valga la redundancia, que sean estériles, porque al final son discusiones estériles. Y dentro de todo abordamos algo que era importante. Pero, por ejemplo, muchas veces nos regalaron una polera. Vamos a cambiarla al mall. Queremos la misma porque nos gustó demasiado. Y el mall está repleto de gente. Y me satura la cantidad de gente que está dentro del mall y desde ya me enfrento con una cuchara menos. Gasté una cuchara en que está llena esta cuestión. Eso es extremadamente básico y necesario. Pero ¿qué pasa después? Pues llego al local y, por ejemplo, la luz está muy fuerte y a mí me incomoda mucho. Y yo te tengo aquí con un tremendo flop. No porque está súper, pero ya realmente como que me acostumbré a muchas de esas cosas y en este caso está como el ambiente mucho más cómodo. Pero la del mall sí me incomoda. O a veces cuando era más chico y trabajaba en el mall, me decían, oye, ¿por qué tenías los ojos rojos? Como que te fumaste algo. No, es solamente la luz que afecta mucho, o tiene un efecto muy potente en mí. Pero bueno, luego llego al local, digo, hola, quiero cambiar esta polera. Voy a buscarla. Y como, ok. La voy a buscar. La voy a buscar. Encuentro. Pero la encuentro en XL, en S y en M. Y yo soy L. Como, por la cresta, ya de nuevo me pasó esto, bla, 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 bla. 2-3 cucharas menos dentro de. Por algo que puede ser como un, ok, me devuelvo. Hola, ¿cuándo llega esta bolera nuevamente? La próxima semana. Genial. ¿Qué día, Pepe, como para llegar y. Tal día? Ok, vengo ese día. Listo. Y te ahorraste el gasto de 2 cucharas. Exactamente. Y al final, para poder prevenir todo esto, primero tenemos que reconocer la diferencia entre de qué manera enfrento las dificultades y de qué manera potencio los momentos de descanso. Y ahí pensamos algo súper importante, ¿el descanso es solamente dormir? Claramente no. ¿Cierto? Es desconectarse. Exactamente. ¿Cierto? Puede ser. Y ojo que muchas veces desconectarse. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto. Y con los relojes inteligentes es mucho peor porque te llega la notificación. Pero es un descanso mental, un descanso emocional, un descanso físico, un descanso de todo lo relacionado a funciones ejecutivas o la carga que tiene en lo laboral o en lo académico. Y al final solo con dormir bien o con dormir, porque mucha gente no duerme bien. O sea, yo tengo pacientes que trabajan en turno y, por ejemplo, dentro del turno duermen 2 horas. ¿Cierto? O alguien que en la realidad está sobre exigido por lo laboral y antes de irse a dormir se pone a pensar en lo que tiene que hacer el día siguiente. O sea, aquí las complicaciones, algo las fundamental, no gastar cucharas en la noche por supuesto. Antes de dormir con sobrepensamiento. Sí. Y sobre todo sobrepensamiento en problemas. Claramente. Y aprender a poner límites positivos, no impositivos negativos, a nuestra propia capacidad cognitiva, por ejemplo. O sea, si yo puedo en el día atender 5, 7, 8 pacientes. No atender 9.
No atender 10, no atender muchos más. Cosa que me ha pasado. O, por ejemplo, atenderlos el lunes, el viernes, pero no toda la semana. Claramente, van a haber momentos en donde vamos a necesitar, por algo económico, tener mucho más, o atender mucho más, o darnos más tiempo, tener momentos de horas extras en el trabajo, cosas por el estilo. Pero reconocer y casi comillas poner en una balanza lo relevante que es para nosotros la carga laboral, pero a la vez también lo relevante que es tener tiempo de descanso real o momentos vinculares beneficiosos para nuestro día a día también, pues. ¿Cierto? Y de esa No manera, todo puede ser trabajo. sí, como al final es poner límites al colapso como tal, ¿cierto? Pero yo creo que lo importante y donde nos caemos es que no Ujú. sabemos reconocer cuando estamos colapsando. O sea, la gente que a mí llega a la consulta ya pasó el límite, ya pasó Sí. el margen y colapsó. La idea es aprender a reconocernos cuando estamos llegando al borde para no caer en el precipicio. Al final está súper relacionado con aprender a diferenciar o aprender a reconocer nuestro compromiso y nuestro autoabandono. Como compromiso por lo laboral y el autoabandono a raíz de esa sobrecarga laboral, académica, deportiva, social. Porque va todo de la mano, po. Por A mí supuesto que sí, pues. los pacientes que me llegan aquí con estos cuadros de burnout, por lo general están muy en periodos de mayor carga laboral, por ejemplo, pero eso significa que trabajan más a costa de no comer o comer cualquier cosa, no se alcanzan a preparar el almuerzo, entonces comen comida chatarra. Por supuesto. En la casa llegan a trabajar, entonces no descansan lo suficiente, se alejan de sus vínculos sociales, en la noche en vez de dormir y descansar están trabajando y se quedan dormidos tarde al computador y ese sueño va a ser de mala calidad porque estuvieron que sí. pegados en el computador trabajando hasta horas tarde, que lo que la luz azul Claramente, inhibe la interfiere, melatonina, por supuesto que sí. están con un cortisol alto, entonces se acuestan cansadísimos y no pueden dormir. Sí, pues. Entonces, al final tenemos un sueño de mala calidad y es como un círculo vicioso. O sea, yo tengo pacientes que andan súper bien, se preocupan de su alimentación, hacen deporte, trabajan lo que tienen que trabajar, una vida estable, pero aumenta el trabajo y ese costo de que aumenta el trabajo es a costa de comer mal, Por supuesto. dejar de hacer deporte, dejar de hacer vida social y dormir mal. Sí. Entonces, es un círculo vicioso porque duermo mal, me alejo de mi gente, trabajo más, como más, me inflamo. Entonces, al final es como una bola de nieve que va creciendo y va supuesto que sí. creciendo y va creciendo hasta que de repente revienta. Entonces está súper relacionado a poner límites a esos momentos de colapso, reconocer o darle relevancia a esos momentos no productivos, como puede ser potenciar un hobby, una caminata, la lectura, claramente que es una lectura que te desconecta del trabajo. O sea, si soy psicólogo, ponerme a leer un libro extremadamente denso de psicología no es autocuidado, por lo contrario. Cuando me pongo a leer libros, para mí autocuidado es como mangas, como de, no sé, Historias, sí, novelas. lógicamente, cosas como esas que realmente me desconectan de la sobrecarga. Y por otro lado, revisar también nuestro propio diálogo interno, comillas, sobreexigente. Y alejarnos un poco de esas palabras ligadas a todavía puedo una semana más. Me queda una semana, aguanta. No tengo derecho a estar cansado, ¿cierto? O por ejemplo, no debería estar dándome este tiempo de O peor, lujo. a mí me pasaba, y de hecho todavía a veces me pasa, que de repente, y me pasó, hace un par de semanas me cancelaron todos los pacientes la consulta. Y yo así como, ya, día libre, me quedo en la casa, descanso. Oye, en la tarde me sentía culpable de no estar trabajando. Y estaba justo la palabra que venía después, y si descanso, retrocedo. Si descanso, me siento culpable de no estar por trabajando. Supuesto. Pero nos damos cuenta que al final que ese día de descanso podía ser un momento de desconexión, de relajo y en definitiva que promueve el autocuidado y que te entrega una cantidad, volviendo a lo anterior, de cucharas beneficiosas para el resto de la semana, por ejemplo. A mí me da risa porque hay varios pacientes que me tratan de bruja, porque de repente yo los veo llegar, les saco el rollo, mira, te va a pasar esto si no haces esto. Me explico. Llegan pacientes que están trabajando mucho, que no están durmiendo bien, como están con mucha pega, comen mal, no hacen deporte, etcétera, y yo les digo, oye, si sigues en este ritmo tú estás inflamado, por eso te duele la espalda, te duele la cabeza, estás contracturado, estás muy inflamado, mira tu sistema digestivo, inflamado también. Si sigues con este ritmo te vas a enfermar. Claramente. Te va a dar una gastroenteritis, te va a dar un resfrío y jodiste, vaya a caer 3-4 días a la cama que no te vas a poder levantar. ¿Y por qué? Porque esta inflamación y este cansancio
inhibe la función del sistema inmunológico. Entonces de repente pasó un bichito en la esquina, ¡pum!, te lo agarraste al tiro. Sí, y caen pues. a la cama y al final están estresados tratando de trabajar a full. Y termina siendo mucho peor. Y termina siendo peor porque paran 3, 4 días que no pueden hacer nada porque no valen nada, porque el cuerpo ya no quisiste por la buena, por la mala. Me enfermó a la cama y te acostaste a dormir con fiebre. Pero en ese sentido, por ejemplo, para alguien que está a contrato, creo que hay gente cercana que pudo haber tenido problemas como esos, se los adelanto de que hubo alguna seña. Pero dentro de lo mismo nos vamos dando cuenta que eso puede ser beneficioso, comillas, para alguien que está a contrato con contrato indefinido, porque, no lo sé, tuvo gastroenteritis y tiene 12 días de licencia. 12 días de que te enfermaste. No sé, pero... Porque con suerte te dan 2 o 3. Ya, pero podía llegar a tener licencia. Sí, tiene el ¿Cierto? derecho a la eso iba, licencia. ese era el Tiene el punto. derecho a la licencia. Pero ¿qué pasa con nosotros que somos independientes? Se vuelve complicadísimo, porque Son días no trabajados y perdemos plata. Y perdemos plata, lógicamente. ¿Cierto? Y ahí, desde un trabajo preventivo, desde técnicas de la psicología, podemos ir enfrentándolo muy potentemente de muchas formas. La primera, y muy útil actualmente, ¿cierto?, es la teoría de las cucharas o la aplicación Cucharómetro, que está solamente para Android por ahora, pero prontamente va a estar... no, que lo investigué. Y solo para Android. Sí, solo para Android por ahora, pero los desarrolladores están trabajando para que también esté para iOS, ¿cierto? Pero ahí le podemos quitar el teléfono al hijo o a X personas por un ratito para poder analizar la cantidad de cucharas que tenemos. Y es súper didáctica. Al final, mira, te la voy a mostrar. No sé si la podrá ver la gente, pero... y perdón por la publicidad, no me están pagando por esto. Pero mira, no sé, por ejemplo... ¿Ya? Ya, lo vamos a mostrarlo a la cámara. Dame un segundo. Ahí sí. Configura tus cucharas. Sí, configura tus cucharas. Volvemos acá anterior. Configura tus cucharas. Las cucharas que tenemos en el trabajo, en los estudios, bla, 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 bla. La cantidad y de esa manera vamos pudiendo ir planificando el día a día dentro de lo mismo, cuáles van a ser mis horas de descanso, bla, bla, los resultados que podrían ir teniendo en nuestro día a día y ciertos trabajos como tutorial y elementos que ayudan también a la gente neurodivergente, que es un puntito que me gustaría ir trabajando también, reconociendo que bueno, nos queda poquito tiempo. Pero dentro de lo mismo, desde el trabajo psicológico, es muy importante darnos esos espacios de pausa. Y al final, entender que el desgaste, tanto físico como emocional, cognitivo, análisis de procesamiento, y aterrizarnos un poco. Es como salir de ese modo supervivencia y reconectar un poco con el presente. Elemento muy beneficioso para lo mismo puede ser el trabajo de la meditación, aunque a alguna gente no le gusta, y hay mucha gente a la que, bueno, realmente, hay un apartado breve de personas que la meditación le genera el efecto contrario, puede ser mucho más ansiogénica. Por lo mismo siempre es preguntar si realmente es útil o no es útil. Pero también definir qué tipo de meditación, porque hay supuesto. de meditaciones que son más pasivas, Sí. ¿ya? Más de y hay meditaciones que son más dinámicas. Sí, por supuesto. Por ejemplo, me gusta mucho el método Silva o el mindfulness, por ejemplo. Sí. Pero ahí va lo otro. Hay gente, cuando le dicen meditación, es como, me vas a hacer ser budista, bla, 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 bla. Tienen una percepción errada de la podemos meditación. iniciar con algo mucho más básico, como ser conscientes de nuestra propia respiración. Porque, pucha, cuando estamos en un umbral mucho más complejo de sobrecarga, nuestra respiración ya nos demuestra que comenzamos a tener síntomas desbeneficiosos. Porque no tenemos una respiración mucho más rápida, mucho más acelerada, lo que genera que nuestro sistema nervioso, y ahí puedes ayudarme mucho más potentemente tú, termina saturándose mucho más. Respiraciones cortas y superficiales. Por Ahí ejemplo, signo, y cuando estamos agitados, respiramos rápido y superficial. Sí. ¿Y qué busca la meditación o este foco, esta centrarnos concentración? en el ahora. En el ahora y en respiraciones que sean Exactamente. largas y profundas. Y ahí una técnica de respiración que le hizo o la creó Andrew Huberman, un neurocientífico estadounidense, es muy, muy útil para los diferentes contextos de nuestra vida y para los diferentes espacios en donde estamos insertos. El suspiro fisiológico se compone de 2 inhalaciones y una exhalación. Lo explicaré mucho más a detalle prontamente. Se llama suspiro fisiológico. Suspiro fisiológico. ¿Cierto? Y la primera inhalación es aproximadamente, no es necesario realmente que analicemos el 100% o el 90%, pero es aproximadamente hasta un 90% de nuestra capacidad total respiratoria, ¿no? ¿Cierto? Sería esto como... Luego una micropausa
Y aquí viene el suspiro, es como, cuesta mucho más, ¿cierto? Lo que nos falta llenar. Exactamente. Y luego una micropausa y botamos lentamente por la boca, siendo conscientes de relajar nuestra mandíbula. Y ahí tú me comentarás, por ahí pasa el nervio vago y todo eso nos ayudará mucho más a potenciar el descanso y relajación a nivel corporal. Ya lo dijiste. A disminuir o a bajar nuestros hombros también. Relajar trapecios. A bajar la sobrecarga a nivel corporal. Entonces, primera inhalación hasta el 90%, micropausa sin exhalar, segunda inhalación hasta el 100%, y ahí viene el nombre, suspiro fisiológico, ¿cierto? Y luego una exhalación lenta, mucho más lenta que la que tú hiciste recién. Y a veces doy dos ejemplos. Una, por ejemplo, que tengo una vela al frente y no quiero que se apague la vela. Que se mueva la llama, pero que no se apague. O, para mucho más fácilmente, y lo pueden hacer los niños y las niñas, sacar un papel higiénico, iba a decir una marca, pero no nos auspicia. Ojalá que en algún momento auspicien muchas otras marcas. Papel higiénico. Ya saben. Tía Chepita. Saco una hojita y trato de exhalar sin que la hoja de papel higiénico se mueva completamente. Y sería una exhalación mucho más lenta. El tiempo tiene que ser casi el doble de la inspiración. Sí. Como por último para tomarlo con tiempo. Sí. Y gracias a lo mismo, si repetimos ese patrón de respiración entre 3 a 5 veces, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, nuestra carga mental, síntomas ansiosos van a ir reduciéndose. Entonces, mira, comencemos con los tips, porque siempre al final nosotros empezamos a dar tips. Primer tips, respiración. Exactamente. Y en cualquier momento del día. Esto puede ser partiendo la mañana, que yo llegué del taco y media atrasada, llegué, me senté y ya llegué histérica, ya me siento y respiro. Ahí justamente, micropausa. Te propongo que, si estás un poco saturado, cansada dentro del día a día, cada vez que veas una luz roja, haz un suspiro fisiológico. Para acordarme, tomar un punto de referencia. Por un lado. Pero cada vez que voy al baño. No, puede no, pero por ejemplo, tú que conduces, cada vez que ves una luz roja, suspiro fisiológico. Llegando a tu casa, vas a tener una mayor cantidad de cucharas que las que probaste o que viste recién en el ejemplo. Entonces, en el fondo, yo pierdo cuchara en el día, pero las puedo recuperar. Por supuesto que sí, ¿cierto? Con diferentes estrategias y técnicas que nos ayudarán a reducir ese nivel de sobrecarga a nivel mental. Ya. Entonces, primer tips, la respiración. Por supuesto. Segundo tips, la culpa. ¿Qué podríamos hacer con la culpa? A ver, yo justamente. me tomé un día porque los pacientes me cancelaron y en la tarde me sentía culpable de haber descansado un día de semana. Trabajar la autocompasión, en definitiva. Y no es como... yo me quiero, yo me amo. No es solo eso, ¿cierto? No es esa, como comillas, positividad tóxica o todo lo que algunas veces entregan algunas otras profesionales como que se involucran en el ámbito de lo mental. No solamente palabras bonitas, sino que realmente ser realista, validar el cansancio, ¿cierto? Bajar ese autojuicio crítico, como esta palabra que habíamos dicho anteriormente. Si pauso un poco me siento culpable, si pauso un poco retroceso, ¿cierto? Ser mucho más conscientes de cambiar esa lógica de sobreexigencia y funcionar un poco más desde la idea del propio autocuidado. Ya. Entonces, segundo tips, tomar conciencia de la autoexigencia, de la trabajar culpa, la propia autocompasión. Y trabajar la autocompasión. Sí. Ya. ¿Alguna técnica así como muy específica para trabajar, por ejemplo, la autocompasión? Alguna técnica de autocompasión está, creo que particularmente relacionado, o no solo la autocompasión, sino que también la siguiente estrategia de intervención, que es la reestructuración cognitiva de los pensamientos desbeneficiosos. Ya. ¿A qué me refiero con eso? Ya, a ver, espérate. Reestructuración cognitiva de pensamientos no beneficiosos. Exactamente. Ya. Como el que habías dicho tú anteriormente, ¿cierto? Si tengo una tarde de pausa, no voy a rendir. O si descanso, no me la merezco. No me merezco descansar, ¿cierto? Y muchas veces, para poder gestionar la autocompasión o conectar mucho más con la autocompasión, primero es relevante reconocer cuáles son esos propios esos autodiálogos desbeneficiosos para la gestión de este estado de sobrealerta. O sea, reconocer cuando no me estoy tratando bien. Y no es solo eso, sino que, por ejemplo, y ahí va la técnica, cerca de tu velador, por ejemplo, ocupa o ten un cuadernito con un lápiz. Todos esos pensamientos intrusivos que surgen en la noche cuando estamos estresados, escribirlos. El journaling, ¿cómo se llama? Journaling, me acuerdo el nombre en inglés. Sí, el journal, pero al final es algo mucho más simple que el journal.
Es venir y expresar todo lo negativo que tenemos en nuestro día a día. A mí, ¿sabes que una vez me enseñaron una técnica? Termina la idea y te comento. Para que después, trabajando o gracias a la autocompasión, analicemos lo que escribimos. Y es como, hey, ¿realmente no te mereces descansar? Llevas cantidad de tiempo sin vacaciones, por ejemplo, ¿cierto? ¿Realmente no me merezco tener un tiempo de autocuidado? ¿Realmente no me merezco tiempo con mi pareja, con mis hijos, con mi mamá, con mi abuela? O hacer nada. Exactamente, pero y ahí está, pues, ¿realmente es malo descansar? Y ahí viene la reestructuración cognitiva. Hacer un análisis contrario de esas palabras que están extremadamente instauradas en nuestra mente y que terminan siendo desbeneficiosas para nuestro día a día. Y gracias a lo mismo, al poder ir reconociendo ese cambio de estructura de nuestro propio pensamiento, la autocompasión se vuelve mucho más presente. Ahora cuéntame esa técnica de la que me ibas a hablar. Sí, quería preguntarte a ti qué opinas de esta técnica que una vez me enseñaron. Que me dijeron que, a ver, en general, cuando somos ansiosos o la gente que tiene estos pensamientos no buenos, el pensamiento se estructura como una imagen que puede ser estática en movimiento o una voz que está diciendo algo, ¿cierto? Ya, a mí me dijeron, identifica esta voz que siempre te está hablando cosas malas y ponle un nombre. Sí, por supuesto. Entonces, cuando yo la identificaba y le puse un nombre, muy chistoso mi nombre, la mía se llama Soraya. Okay. Entonces, para mí se resultó mucho más fácil identificar esos pensamientos o esa voz que me estaba diciendo, oye, que son las 6 de la tarde y no estás trabajando. ¿Cómo se te ocurre? Vaya a quedar sin plata. Y empieza a meterme puras ideas negativas, que son pensamientos negativos. Entonces, cuando yo le puse un nombre, era mucho más fácil de identificarla para darme cuenta que estaba pensando en algo negativo y hacer el proceso cognitivo de decir, no, pues yo trabajo todos los días mucho, un día libre, me lo merezco. Y me paré y me fui a la cocina y me preparé algo rico, así como un regaloneo. Entonces, ¿qué opinas tú de ponerle un nombre a esa voz para identificarla? Porque muchos pacientes me han dicho que me hablan de estos pensamientos, pero no se dan cuenta. O sea, son inconscientes. Están ahí, tú lo estás escuchando, pero no estás consciente de que estás teniendo un pensamiento negativo. Está súper ligado a la técnica que te había entregado. Externalizar el problema, darle un nombre para personas con trastornos ansiosos o para la comunidad en general es muy beneficioso. O escribirlo. Porque nos damos cuenta, al final es externalizar, es ponerle un nombre, es sentarlo en una silla, comillas, ¿cierto? Escribirlo en un papel. En la noche, ¿cierto? Todo lo que está ligado a externalizar el problema nos ayuda a trabajar también, lógicamente, la autocompasión. Nosotros no somos el problema. El trabajo no es el problema. Es... ¿Cómo se llamaba tu personaje? La Soraya. Soraya como tal, ¿cierto? Es la sobrecarga. Es la extrema exigencia que estamos entregando. El deporte no es el problema, es lo extremadamente restrictivo de nuestros pensamientos en eso, y así sucesivamente con los diferentes otros espacios en donde estamos insertos. Así que sí, es una muy buena estrategia porque nos ayuda a externalizar el problema, darle un nombre, reconocer que no somos nosotros y gracias a lo mismo podemos ir enfrentando el quehacer cotidiano de nuestras dificultades de una mucha mejor manera. Con una técnica que nos resulte cómodo. Por supuesto. Por ejemplo, que sí. algunos escribir y hacerlo consciente. En mi caso, ponerle un nombre y ponerme a pelear mentalmente con ella. No peleo. Pero la escucho, a veces puede tener razón. Un debate, por supuesto. A veces puede tener razón. Me dice cosas que a lo mejor no veo, pero otras me está llenando. Identificar cuando me estoy llenando de malas ideas. Yo tengo pacientes que me dicen que están todo el rato pensando, y tengo el caso de un familiar muy cercano, que siempre que va al trabajo y se mata de miedo y empieza, no voy a poder, no sé, lo voy a hacer mal y se van a dar cuenta y me avergüenza que se den cuenta, y está todo el rato con un pensamiento que le va horadando esta cabecita. Va quemando al final mucho más. Y en 2 años burnout, sí, se cambió de trabajo, 2 años burnout, se cambió de trabajo, 2 años burnout. Entonces, el burnout no es de un día para otro, es una cosa que parte chiquitita y empieza a crecer, a crecer, a crecer, y cuando no tomamos conciencia, la dejemos crecer tanto que explota. Entonces la idea es ver las alertas previas a caernos al abismo. La idea es no caer al abismo, tomar acción en las alertas previas. Entonces, por un lado, la respiración. Por otro lado, escribir o ponerle un nombre a este esta reestructuración, ¿cierto? Externalizar el problema. Exactamente. Un tercer tip. La autocompasión de la que habíamos hablado. Ya, ese tú lo dejarías como un tercer tip. Sí, en la realidad también, porque es reestructurar nuestra propia forma de relacionarnos con nosotros mismos, ¿cierto? La autocompasión nos permitirá, por ejemplo, es como, ya, oye, son 10 minutos, no tiene nada de malo.
¿cierto? Como valorarnos mucho más potentemente. No es de esta autocompasión cliché. De redes sociales. No, para nada, es algo real. Y a la vez también, lógicamente, la aplicación a la teoría de las cucharas, que puede ser un cuarto elemento súper útil y mucho más gamificado, súper útil para Entonces, la adolescencia y también. un cuarto tip es ayudarnos de la tecnología. Por supuesto que Hay sí, una por completo. aplicación que tú nos diste el nombre Sí, y deben haber más. Está Forest, que nos ayuda a enfocarnos mucho más potentemente en otros momentos. Está Google Calendar, que nos ayuda a enfrentar y a reconocer de una manera mucho más tangible la sobrecarga que podemos tener en lo laboral. Darle espacios de eliminación o analizar cuánto tiempo llevamos en alguna red social que al final termina siendo desbeneficiosa y hasta un elemento que nos satura mucho más. Aprovecharnos, no lo sé, tú hablaste de la luz azul, yo hablaría de lo contrario con la luz roja, que termina siendo súper beneficiosa en las noches. Y si Hay nos un podcast de eso. Muy bien, y si nos aprovechamos de la tecnología, actualmente hay ampolletas inteligentes que a tal hora nos podrían poner la luz de nuestra casa con luz roja. Para equilibrar los niveles de cortisol y melatonina. Y pucha que ayuda, si es que yo la estoy ocupando hace muy poco tiempo. Y es yo estoy usando los lentes rojos Perfecto. en la noche y sabes que me es mucho más fácil conciliar el sueño. Me saco los lentes, los dejo y me quedo dormida rapidísimo. Aplicaciones de calma o relajación, que puede ser Calm, por ejemplo, una que es muy útil, y de esa manera darnos cuenta que al final las redes sociales o el teléfono no siempre es negativo. Y sé que queda súper poco tiempo, pero tú me dijiste algo súper relevante. ¿Cuánto tiempo nos podría llevar el tener burnout? Años. O sea, el tema parte de a poco, pero a medida que va creciendo hasta que revientan, depende del trabajo, porque hay trabajos que son más intensos. Por ejemplo, los pacientes que yo veo más expuestos son los pacientes que tienen trastornos del sueño por el tipo de trabajo, que son pacientes, por ejemplo, de minería o que trabajan en sistema de turno. Pero yo podría pensar que son los pacientes que más se enferman, pero fíjate que son los que más rápido se adaptan a estos desórdenes del ciclo circadiano. Puede ser. Entonces, no necesariamente son los que veo en el burnout. Pero pensando que podrían ser ellos. Por ejemplo, los que hacen turno en minería, que trabajan 12 por 12, 12 días, descansan 12 horas, trabajan 12 horas, de 8 de la mañana a 8 de la noche, descansan 12 horas, o los que trabajan en tercer, cuarto turno en hospital. Sin embargo, fíjate que son las personas que tienen trabajos más comunes, en horarios más comunes, pero sí lo que veo que se repite es una sobreexigencia, una exigencia más allá de lo normal de una persona común y corriente en rendir dentro de su trabajo. Y ahí dijiste dos cosas súper relevantes. 2 años, que podríamos pensar, seamos negativos, comillas, y digamos que en 1 año podemos tener burnout. Sí. Y a la vez también dijiste en personas normales que no les afecta tanto el día a día. Y si te digo que el burnout puede durar o puede originarse por 2 horas, por 30 minutos. ¿En qué caso? En el caso de las neurodivergencias. El burnout autista, el burnout que puede tener alguien con disautonomía, el burnout que puede tener alguien con trastorno de déficit atencional, hiperactividad, puede ser mucho más potentemente y mucho más rápido que lo que tú estás comentando. Y claramente, para la persona neurotípica sí, puede ser 1 año, pueden ser 2 años, pero para alguien dentro de la comunidad neurodivergente, particularmente el burnout autista es mucho más potente, puede originarse en medio día. Para alguien con trastorno de déficit atencional, la sobrecarga en la función ejecutiva puede generar esos pequeños burnouts, ¿cierto? Y en el burnout autista, justamente, por sobrecarga de luz, por sobrecarga auditiva, por sobrecarga sensorial, visual, por carga a nivel cognitiva a raíz de sobresaturación en lo laboral, sobresaturación en lo académico. Para alguien con trastorno de déficit atencional, la sobrecarga laboral podría ser el primer indicio de darnos cuenta que evadimos, por así decirlo, un diagnóstico por mucho tiempo y recién en la adultez nos damos cuenta que pudimos haber tenido por mucho tiempo síntomas de neurodiversidad sin habernos dado cuenta, porque enmascarábamos, o es como, ya, vamos al mono más, si no cuesta tanto, salude a la tía, quédese en el cumpleaños porque el tío tanto, que habla muy fuerte e incomoda, es parte de la familia, no tiene nada de malo, quería exagerado. Si es ir a comprar una cosita nomás, oye, levántate de la cama, no cuesta nada. Oye, pero si es solo un poquitito de trabajo a nivel laboral, oye, si es cosas de andar en la micro por 10 minutos. O sea, yo tengo pacientes que todas esas cosas se demoran horas en llegar a su casa porque si se llena el tren, se bajan y esperan que se vacíe. Y todas esas cosas. Porque lo satura la gente.
Sí, justamente. Y todas esas millones de cosas que para los neurotípicos no tienen ninguna relevancia y que muchas veces se tuvo que enmascarar. El masking en cuanto a la neurodivergencia es como ponernos una máscara de que no nos ha afectado nunca en nada, pero en la realidad la saturación, la incomodidad estuvo presente desde chico. Es como, ay, mi hijo es tan rabieta, si llega el tío y se enoja al tiro y se va a la pieza. Eso puede ser, por un lado, lógicamente, un berrinche de un niño, o por otro lado, una respuesta sensorial compleja a raíz de una dificultad muy potente para esa persona. Por ejemplo, yo en el día a día no puedo andar sin mis audífonos caminando por la calle. Por el ruido. Por el ruido. O justamente, como te lo había dicho, entro al mall y la sobrecarga de sonido y la sobrecarga de estímulos en general es muy compleja. A veces puedo tener 48.550 ideas brutales, pero llevarlas a la acción a veces se vuelve un poco más complejo. Y justamente las cucharas nos ayudarán a poder apreciar lo relevante y disminuir esos espacios de sobrecarga para ser mucho más conscientes de los elementos que no son complejos y a la vez también reconocer estrategias que nos ayuden a reducir la sobrecarga en los diferentes aspectos de nuestro día a día y no llegar potentemente o inmediatamente al burnout o perder las cucharas a las 10 de la mañana. A las 12 del día quedarnos vacíos, Sí, con el porque estanque vacío. Justamente. Entonces, ya, para cerrar un poco el capítulo, Así es. los tips que ya habíamos dado, yo creo que sumar lo que ya dijimos de poner límites. Claramente. O sea, no puedo atender. Ponernos y límites. ponerles límites. Ponernos a muchas límites. personas. No puedo atender más de X. 8 pacientes, por ejemplo. Por ejemplo. Ya, yo me encantaría atender 4. Ya. No puedo, no puedo hablan entre 5 y 7 como algo muy beneficioso. Exactamente. Entonces, no atender y no es no. O sea, aprender a ponernos esos límites, aprender a decir no. Y lo otro, a veces no ser tan sobreexigente, porque si es ya 8 pacientes, una vez a la semana, no tiene mucho de malo. Pero no todos los días. Pero si al final son 10 pacientes todos los días, por 2 meses, por No 5 meses, por un año, claramente que va a superar mucho más. Y otro tips también importante, que ya lo habíamos conversado desde el principio, que es no dejar de hacer las cosas que nos equilibran. Porque cuando estamos más estresados, dejamos de hacer las cosas que nos protegen. Por ejemplo, el deporte, por ejemplo, comer sano. Entonces yo le digo a mis pacientes, mientras más estresado y más pega tengas, menos debes dejar el deporte. O sea, más deportes debes hacer y más comer sano para equilibrar el efecto del estrés en el cuerpo. Sí. Porque dejamos de hacer estas cosas que nos apasionan o que nos gustan o que nos ayudan a bajar el estrés y las cambiamos por más trabajo. Pero yo lo diría de una manera mucho más ligada a la conciencia o a la autocompasión dentro de lo mismo. Dentro del... No tienes que dejar de, porque al final es negativo y satura. Es oye, si para ti esto es relevante, potencialo. Y dijimos lo mismo, pero con formas completamente diferentes. La forma. ¿Cierto? Porque al final... tratarnos con cariño. Sí, no cariño como... meloso. Sí, no es ser tóxico desde el cariño, sino que realista. ¿Cierto? Y si esto te gusta, dale el tiempo relevante para ti y tu día a día. Porque reconozcamos que a la vez también, por ejemplo, eso que estamos proponiendo puede ser también un elemento que esté saturando. Siempre entender que si el trabajo es una prioridad, también es prioridad el deporte y comer sano, por ejemplo. Pero el deporte, por otro lado, también puede ser algo que esté saturando a esa persona. El comer sano puede ser algo que esté saturando a esa persona. Y de hecho lo es. Sí, pues por lo mismo es súper relevante. Que me dieron esta dieta y no la sigo, y si no la sigo me siento culpable. Sí, o desde ya que un nutricionista esté dando dieta cetogénica, dieta X, dietas Y, podría ser también algo medianamente complejo, desde la apreciación que le estamos dando, ¿cierto? Es ser flexibles, pero no es buscar equilibrio. Exacto. Son equilibrios al final. Todo extremo no hace daño. Por supuesto que sí. Ya, vamos cerrando este capítulo. Súper interesante. Nos quedó, yo creo que material para un siguiente. Sí, porque al final, por ejemplo, hablar de la neurodivergencia y el estrés, y hablar, por ejemplo, del burnout del cuidador o del burnout de los papás. Porque si tú tienes un burnout laboral, te dan licencia. Pero si tú estás con un burnout del cuidado de tus hijos, o si estás con el burnout del cuidado de un adulto, de una persona mayor, oye, no tenés derecho a licencia. No podéis dejar a tu hijo ahí, oye, ¿sabes que me dieron licencia? Me voy, vuelvo en una semana. Claramente. Entonces, eso claramente da para otro episodio. Y antes de cerrar el capítulo de hoy, quiero preguntarte a ti, Marcelo, ¿dónde te pueden encontrar en caso de que quieran contactarte para poder atenderse contigo? Perfecto. Primero, atiendo en Movida, en Viña del Mar, ¿cierto?
A la vez también pueden contactarme vía Instagram. Mi Instagram es ps.chelo con x, xlo.esquella. Esquella con doble L. Con doble L, ¿cierto? Y claramente de esa manera podemos ir trabajando un poquitito más potentemente lo conversado anteriormente. Y quería aprovecharme un poco de dar una invitación a un encuentro. Ajá. Este 15 de abril en el Teatro Municipal de Chillán es el primer encuentro de activistas por las neurodivergencias. Van a haber diferentes actividades, diferentes elementos que nos pueden ir ayudando a reconocer un poco, no solo a las personas que son neurodivergentes, sino que a la comunidad en general, la forma en la que pueden tener un mejor trato o relacionarse de mucha mejor forma con las personas neurodivergentes. ¿Dónde va a ser esto? 15 de abril, Teatro Municipal de Chillán, el primer ENAN, Encuentro Nacional de Activistas por la Neurodivergencia. Listo. Y prontamente podemos dejar también el link de la transmisión online, porque nosotros somos de la quinta región y nos sería muy difícil llegar hasta allá. Estuve invitado, pero lamentablemente no pude por lo laboral. Y ahí también es relevante dar esos espacios, pero muy pronto también estaré presente en algunas actividades relacionadas a lo mismo. Listo, terminando el capítulo de hoy, les doy las gracias por habernos escuchado y los dejo invitados para un siguiente episodio. Nos vemos. Nos vemos.